Damos gracias a Dios porque podemos estar en esta mañana reunidos en su nombre, de diferentes lugares, de diferentes familias, y podemos estar juntos para celebrar al Señor, pero también por este motivo especial de la presentación que han decidido estos padres cristianos, hijos de Dios, que reconocieron en su vida a Jesucristo como su único y suficiente mediador, aceptándole por la fe un día en sus corazones. Hoy quieren también que compartamos lo que ellos ya como matrimonio han hecho de presentar a su hija ante el Señor, pero para que juntos como iglesia también podamos hacerlo y pedir esa bendición sobre esta pequeña. Pero tenemos aquí, como he dicho, diferentes familias, quizás parejas, matrimonios, y la palabra de Dios nos habla acerca de lo que es un hogar cristiano. Y la reflexión sobre lo que la Biblia dice acerca de un hogar cristiano y para que ese hogar cristiano sea bendecido. Hay pilares, hay bases establecidas por Dios para que esto pueda ser una realidad. Encontramos en la palabra de Dios este mensaje que, a pesar de la actualidad, no ha perdido vigencia para nuestros días. Debemos reconocer que quizás estamos viviendo una crisis social donde la primera entidad que sufre es la familia. La familia está siendo atacada por diferentes factores y por diferentes agentes, y cuando la familia se desmorona también la sociedad. Se desmorona también el entorno de la familia. Y Dios nos da preceptos claros para que el hogar cristiano sea bendecido y por ende también la sociedad donde este hogar se desarrolla. Yo quisiera hablar de 3 puntos: una demanda, una bendición y una responsabilidad. Existe una demanda de parte de Dios para que podamos ser bendecidos por Él, pero también una responsabilidad al recibir esa bendición. Y la demanda es lo que leemos aquí en este primer capítulo de Josué. Quizá digamos, ¿qué tiene que ver esto con la familia? Pero si vamos al libro de Josué y lo podemos leer por completo en el contexto general del libro de Josué, vemos claramente que estos preceptos, estos pilares que Dios le dejó a Josué, no los hizo solamente carne en sí mismo, no se los apropió solamente de una manera personal, sino que vemos el fruto en toda su familia. Al final del libro vemos cómo es Josué y su familia los que están cumpliendo esto que Dios les ha dicho y también siendo bendecidos por Él. La demanda: mira que te esfuerces y que seas valiente. Por tanto, la demanda de Dios es en términos de esfuerzo y de valentía. Esfuerzo y valentía en el sentido de guardar lo que Dios nos ha encomendado. La vida cristiana está sustentada y es conducida por la palabra de Dios. Y como cristianos sabemos que es en la palabra de Dios donde asentamos nuestra vida, nuestra conducta, nuestra manera de entender nuestra realidad y también de desarrollarnos en este mundo. Dios mismo estableció esto diciéndolo en Deuteronomio 6, que también hemos leído. Unos preceptos claros para la familia, donde los padres tienen una responsabilidad, donde los hijos reciben esa bendición de Dios a través de los padres, donde 2 personas deciden unirse para formar ese hogar y deciden conjuntamente recibir estos preceptos de parte de Dios y hacerlos suyos para ser de bendición también de parte de Dios. Dios nos pide esfuerzo y valentía en cuanto a la fidelidad a su palabra. Como decíamos, como cristianos y en esta sociedad que se denomina cristiana, donde se han perdido muchos valores cristianos, como todos sabemos, se han diluido, se han tergiversado, se han camuflado de diferentes maneras. Hoy más que nunca
hace falta fidelidad a la palabra de Dios. Y como integrantes de familias necesitamos ser valientes más que nunca y esforzarnos más que nunca en los preceptos que Dios ha establecido. Pero en estas palabras se establecen tres pilares para dar esa solidez al hogar cristiano. En primer lugar, amor. En segundo lugar, servicio. Y en tercer lugar, comunión. El amor es la base de toda relación. Una relación de amor entre tres personas. Indestructible, porque Dios es amor. Y cuando queremos tener algo indestructible, necesitamos el amor de Dios, porque Dios es uno en tres personas. En Efesios 5:25 encontramos la razón del hogar. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Aquí referida Pablo a los maridos, pero en Tito también se refiere con este mismo principio a las mujeres. Es decir, es necesario el amor en la pareja, pero no un amor interesado, como manifiesta el mundo. Cuando nosotros decimos te quiero, estamos diciendo que te quiero para mí. Es un amor egoísta, pero cuando yo digo te amo, es lo que Pablo está diciendo aquí. Así como Cristo amó su iglesia, ¿y qué hizo? Se entregó a sí mismo por él. El amor es entrega, no es egoísmo, sino todo lo contrario al egoísmo. Es darse a uno mismo sin pedir nada a cambio del otro. Tenemos aquí esa expresión visible del amor de Dios en Cristo. Y el cristiano está llamado a vivir a Cristo, como Pablo lo dijo, para mí el vivir es Cristo. Y en Gálatas 2:20 dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, es decir, en esta vida temporal, lo vivo en la fe de aquel que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Para que como hijos de Dios podamos vivir este amor de Dios, necesitamos vivir a Cristo. Si no estamos viviendo en una relación personal con Él, si Cristo no es el eje de nuestra vida cotidiana, entonces es imposible amar como Cristo amó. Porque el amor del mundo es un amor interesado. El amor de la sociedad es interesado, pero el amor de Dios es desinteresado. Y esto no está en nuestra naturaleza. Dios tiene que incorporarlo a nuestra naturaleza. Por eso necesitamos a Dios en nuestra vida, para vivir esta clase de amor. Cristo se entregó a sí mismo por su iglesia. El hogar cristiano está llamado a vivir en la esfera de ese verdadero amor. Si no estamos viviendo ese amor, si estamos viviendo un amor egoísta en lugar de un amor como el que Dios nos enseña, entonces habrá fisuras. Habrá, sin lugar a duda, desencuentro. Y es por esto que Dios establece este principio básico. Porque el elemento visible del testimonio a la sociedad y que la sociedad necesita hoy es el amor de Dios en medio de la sociedad. Esto es lo que distingue verdaderamente a un cristiano. No es que venga a la iglesia, no es que cante mejor o peor, no es que lea mejor o peor la Biblia, es que haya amor en su vida. Y para que haya amor en su vida es necesario vivir a Cristo cada día. En Juan 17, cuando Cristo habló con el Padre por ese testimonio, el Señor no solo da un mensaje de unidad y comunión, sino también habló de ese amor visible. Dijo, en esto conocerán que sois mis discípulos, si tuvieseis amor los unos con los otros, o para con nosotros. El amor es el elemento esencial del testimonio cristiano. No podemos hablar de Cristo sin vivir a Cristo. Necesitamos vivir a Cristo para transmitir ese amor que Cristo nos manifestó primero a cada uno de nosotros. Juan dice, no améis de palabra, sino de hecho y en verdad. Es muy fácil hablar de amor, pero es muy difícil vivir el amor, ¿verdad? Es necesario ayuda, y la ayuda solo
puede provenir de aquel que es amor. Amor en el matrimonio, amor en el hogar. Tiene dos facetas principalmente. Porque el amor de Dios no es un amor utópico, sino un amor real, cotidiano. Y en primer lugar, esta moneda del amor que tiene dos caras principalmente, podemos decir que la primera cara es la comprensión. Hay diferentes etapas en la formación del hogar. Cuando dos personas se conocen, ¿verdad?, están dispuestas a presentarse bien el uno al otro, a disculpar todo lo que haga falta, sobre todo los varones, para conquistar, ¿verdad? Y entonces estamos constantemente relacionándonos en una etapa, que es diferente ya cuando el matrimonio se establece. Se comienzan a ver los errores, se comienzan a ver los defectos, se comienzan a ver todas esas clases de cosas que cada uno tenemos que antes no mostrábamos, pero que son reales en nuestra vida. Y sabemos que ninguno somos perfectos. Por lo tanto, es necesaria la comprensión. Y esa es la cara de la moneda del amor, que muchas veces se nos olvida. Y esto fortalece necesariamente la experiencia de la comprensión, el amor de Dios en la pareja. Y cuando los hijos ven esa comprensión entre los padres, están dispuestos también a comprender, no solamente dentro del hogar, sino también fuera. Porque los hijos aprenden no tanto con lo que les decimos, sino lo que les mostramos. Y esto es lo que Dios enseña. Transmitir esa palabra, pero vivirla también cada uno en nuestros días. La comprensión se asienta en saber que no había en nosotros ninguna razón para que Dios nos amara. Pero dice, en esto nos muestra Dios el amor, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y esta es la comprensión que Dios tuvo hacia ti y hacia mí. Podría haberse desentendido de esa relación y decir, no quiero tener relación contigo, por lo tanto, no quiero comprenderte. Pero comprendo tu situación, que estás solo, que no puedes acercarte a mí por ti mismo, entonces voy a enviar a mi Hijo Jesucristo, para que Él, al morir en la cruz por ti, al derramar su sangre, que es lo que yo establecí para que sean limpiados todos los pecados, puedas tú tener relación conmigo, porque comprendo que por ti mismo no puedes hacerlo. La comprensión se asienta en saber que no había en nosotros ninguna razón para que fuésemos comprendidos por Dios. Y esto es lo que tenemos que vivir como hijos de Dios, constantemente. Sentirnos comprendidos por Dios nos responsabiliza también a intentar comprender al otro. Pero Dios nos comprendió porque nos amó desinteresadamente en Cristo. Pero la otra cara de la moneda del amor podemos decir que es el perdón, ¿verdad? Sin comprensión y sin perdón no hay amor. Decíamos que todos somos imperfectos, pero Dios nos perdonó en Cristo. ¿Cuánto más nosotros debemos estar dispuestos a perdonar? Y en esto la Biblia, de esto ya se ha hablado en otras oportunidades, acerca del perdón, no hace mucho también. Y podemos decir que tiene que haber previamente a perdonar una disposición en nosotros a perdonar. Es muy difícil perdonar cuando no estamos previamente dispuestos a perdonar. Cuando vivimos en una actitud enrocada en nosotros mismos, sin salir de nuestra posición personal de ese yo que nos atrapa. Pero cuando estamos viviendo en Cristo, ese yo desaparece. Y por lo tanto aparece el yo de Cristo en nosotros, que está dispuesto a perdonar. Porque Cristo lo hizo conmigo en primer lugar. A lo largo de la historia de un hogar, de ese proceso que podemos decir que el hogar se va formando, existe la posibilidad y la necesidad de perdonar. Constantemente tendremos oportunidades de perdonar o de no perdonar. Constantemente. Está en nosotros, no en el otro, sino en mí, tener esa disposición de perdonar como Cristo lo hizo conmigo, a pesar de que yo no lo merecía. Sabemos que ese amor no es nuestro, sino que esto es posible por el amor que Él ha derramado en nuestros corazones. Y que el Espíritu Santo se encarga de hacer florecer
en nosotros de una manera poderosa. Podemos decir que esa demanda de Dios es amor, pero también hay una demanda de servicio, de entrega. No debemos olvidar que como cristianos hemos sido adquiridos, podemos decir, por Dios para servirle a Él. Y eso es algo que debemos hacer en nuestra vida diaria, constantemente. No servicio en la iglesia, sino un servicio a Dios que es una entrega voluntaria, que produce un servicio en todos los ámbitos de nuestra vida, incluido en la iglesia. Pero es una actitud de estar entregado constantemente a lo que Dios nos pide que hagamos. Dios nos ha comprado esencialmente para servir. Dice Pablo a los tesalonicenses: todos saben cómo os habéis convertido de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero. A esto nos llamó Dios, a servir al Dios vivo y verdadero. ¿Estás sirviendo a Dios en tu vida? ¿Estás en esa actitud de ver qué es lo que Dios necesita de ti? ¿Qué es lo que Dios quiere que hagas? Ya sea en el ámbito del hogar, en cualquier otro ámbito de tu vida. La consecuencia de vivir a Cristo se manifiesta en una vida de amor, pero también en una vida de servicio. Es consecuencia natural de la presencia de Dios en nuestras vidas. Y si no es así, debemos revisarlo. Cristo fue el siervo de Dios por excelencia, porque Cristo dijo: yo no he venido para ser servido, sino para servir. ¿Y qué? Y dar. Fijar. Y dar mi vida en rescate de muchos. No en pedir, sino en dar. En dar mi vida. Ese es el servicio que Dios busca en cada uno de nosotros. Vivimos en un mundo donde el tiempo es cada vez más escaso, donde dedicamos muchas horas a diferentes actividades, trabajo, etc. Y si hubiera más horas también serían necesarias. Y esto nos resta indefectiblemente vínculos de servicio en el hogar. Quizás llegamos a casa cansados, quizás estamos con diferentes problemas, pero debemos estar constantemente reseteando nuestra mente para estar dispuestos a servir a los demás. Servirnos los unos a los otros y también a Dios. Por eso el Señor nos dice hoy: esfuérzate y sé muy valiente en servir. En servir. Debemos estar dispuestos a renunciar para servir. Qué difícil, ¿verdad? No es fácil renunciar. Pero cuando hay verdadero amor, sí estamos dispuestos a renunciar. Dice que Cristo no tuvo en cuenta ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, renunció a esa posición celestial para venir a sufrir a este mundo. Él es el ejemplo de la renuncia. Él es el ejemplo del servicio. Él es el ejemplo del amor. Por eso Josué, como decíamos al final de este libro, dice: no sé qué haréis vosotros, le dice al pueblo, pero yo una cosa sé, que yo y mi casa serviremos a Jehová. Serviremos a Jehová. En tercer lugar, podemos decir que la tercera demanda como hogar cristiano bendecido no es solo el amor o el servicio, sino la comunión. La comunión. ¿Qué es la comunión? Es la relación en unión. Dios nos ha dado comunión con Él a través de su Hijo. Podemos estar relacionándonos con Dios no a través de una religión. No vivimos una religión, sino que vivimos una relación personal con Dios. Y en esa relación personal con Dios, donde Dios nos trata de una manera individual a cada uno de nosotros, y donde podemos poner en común también esa relación que tenemos en el ámbito de la iglesia, por ejemplo hoy, o también, como dice el Deuteronomio, en el ámbito del hogar. Qué importante es tener comunión con Dios, pero también como matrimonio y como hogar.
Tiene que haber en el hogar esa relación de unión donde los hijos ven que los padres se relacionan de una manera libre, natural, personal con Dios. No viven una religión, no es cumplir unas leyes y unos preceptos, sino que es vivir en una relación personal y libre con Dios. Si no tenemos comunión los unos con los otros, dice la Biblia que no tenemos comunión con Cristo y hacemos a Dios mentiroso. No podemos decir que tengo comunión con Dios si no me relaciono con mi prójimo en el mismo sentido. Dios me da y me enseña esa comunión personal para que yo la pueda compartir con los demás. Y el primer ámbito de compartir esa relación de comunión es el hogar. Cuando existe este pilar básico en el hogar es bendecido por Dios. Si no tenemos comunión, no tenemos comunión con Cristo. Y si no tenemos comunión con Cristo, no podemos tener comunión con los demás. Muchas veces escucho decir, bueno, no hace falta ir a la iglesia. No, claro que no, no es una norma. Pero si estoy viviendo en comunión con Dios, si estoy viviendo en el amor de Dios, si estoy viviendo en la comprensión que Dios tiene para mi vida, surge conmigo de manera natural el querer relacionarme con otros también. Y poder compartir ese amor, esa comprensión y eso que Dios ha puesto en mi vida. No como una obligación, sino como una necesidad de transmitir ese amor, esa comprensión que Dios me ha mostrado. Y qué importante es en el hogar vivir en esta manera de relacionarse. En Juan 15 dice, permaneced en mí, dice Cristo, y yo en vosotros, porque separados de mí, nada podéis hacer. Este es el gran pasaje de los evangelios de la comunión. Juan 15. Pámpanos unidos a la vid, donde la savia de este árbol se transmitida a estos pámpanos, ¿para qué? Para que lleven fruto. Y el fruto de esta comunión, el fruto de esta relación, el fruto de esta comunicación íntima de unión, es lo que produce fruto, es lo que trae bendición a la vida. Dice la palabra de Dios. No hay fruto sin verdadera savia. ¿De quién es la vid verdadera, que es Cristo? Por lo tanto, cada vida cristiana debe no solo hablar de Cristo, sino vivir a Cristo y manifestar esa comunión, manifestar también esa comprensión y manifestar esa vida como la que nos está mostrando Sofía. Qué hermoso. Poder vivir esa vida. Y lo vemos en los niños sobre todo. Cómo viven esa vida plena. Que vamos perdiendo muchas veces con el tiempo, pero que Dios nos invita a recuperar hoy. Y decir, Señor, yo quiero tener estos tres pilares en mi vida. Vivir ese amor, vivir en esa comprensión, vivir en ese servicio, vivir en esa comunión contigo. Son bases del hogar cristiano, porque el hogar cristiano se edifica en dependencia de Dios. En dependencia de Dios. Esa es la base del principio. De tener en cuenta a Dios constantemente en nuestra vida y seguirle según sus preceptos. Sin comunión no hay amor. Es decir, no puede haber comprensión ni perdón. Pero sin amor no puede haber entrega, por lo tanto no puede haber servicio. Debemos tener comunión con Dios, y para tener comunión con Dios hay que reconocer que Cristo ocupó tu lugar en la cruz. Salir de nuestros esquemas, quizás sociales, religiosos, y lanzarnos a una relación personal con Dios a través de Jesucristo. Tan simple como esto, para vivir de una manera libre esa relación que Dios quiere que tengamos con Él. Dios nos promete que si tomamos estas tres decisiones, Dios nos bendice de una manera clara, bendice nuestra vida, bendice nuestro hogar, con tres bendiciones. En primer lugar, la ayuda cotidiana. Para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas.
Si aceptamos esa demanda de Dios y decidimos que eso sea una realidad en nuestra vida, Dios dice, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Dios nos promete ayuda espiritual, por supuesto, pero no solo espiritual. A veces intentamos demasiadas veces espiritualizar todas las cosas. Dios es un Dios práctico, que atiende a nuestra vida. Dice la Biblia que ni un cabello de tu cabeza se cae sin que lo sepas. Por lo tanto, Él promete ayuda, no solo espiritual, sino cotidiana, en todos los aspectos de nuestra vida. Dios promete no solo esa ayuda espiritual, también material. Y material no significa dinero, significa la vida cotidiana, que lleva tantas otras cosas aparejadas. Dios estimula y nos estimula hoy a dejar de ver el mundo, sus cosas, para mirarle a Él y mirar que Él es el sustento para nosotros. Si cumplimos su demanda, Él está dispuesto a bendecirte y a bendecir tu vida, como hijo, como hija de Dios y también como hogar cristiano. En Mateo 6 dice, por tanto, no os afanéis sobre lo que habéis de vestir ni lo que habéis de comer o de beber, porque vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. El salmista dice, descansad, poned vuestras cargas en el Señor. Y Pedro dice, echad toda vuestra ansiedad en Dios, pues Él tiene cuidado de vosotros. Amén. Confiamos en la palabra de Dios. Él tiene cuidado de ti si tú estás en esa relación con Él. Pero también la segunda bendición podemos decir que es estabilidad. Ayuda cotidiana, pero en segundo lugar, estabilidad. Dice, entonces harás prosperar tu camino. Entonces, ¿cuándo? Cuando aceptamos esa demanda de Dios. Entonces harás prosperar tu camino. Antes nos hablaba de cosas necesarias, ahora nos habla de una senda, de un camino por el cual transitar, por el cual progresar. No penséis que la senda del hogar cristiano es fácil. Cristian Steffi, lo habéis ido comprobando. Muchas veces hay tormentas, hay tempestades, hay momentos de dificultad, pero que necesitamos estar agarrados a la palabra de Dios. Y si estamos viviendo en esa demanda de Dios, Dios es el que trae nuevamente estabilidad en medio de la tormenta. El Salmo 1 dice, el que en la ley de Jehová está su delicia, y en ella medita de día y de noche, como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y que su hoja no cae. Y todo lo que hace, prosperará. Prosperará. El Señor en esta mañana viene a nuestro encuentro para decirnos, esfuérzate y sé valiente en mantener estos principios que yo te he mandado, para que puedas ser bendecido por mí, para que puedas disfrutar de esa ayuda cotidiana, para que puedas tener estabilidad en los momentos difíciles de tu vida. Porque solo conmigo puedes hacer todas las cosas, sin mí nada podéis hacer. Pero en tercer lugar, la compañía. Ayuda cotidiana, podemos decir también estabilidad y también compañía. Jehová, dice el versículo 9, estará contigo a donde quiera que vayas. Qué importante es la compañía, ¿no? ¿Cuántas personas se sienten solas en medio de la multitud en nuestros días? No hace falta no tener nadie físicamente a nuestro lado para sentirse solo. Podemos sentirnos solos con mucha gente a nuestro alrededor. Pero Dios te dice en esta mañana, si confías en mí, no estarás solo jamás, porque no te voy a abandonar. Jehová estará contigo a donde quiera que vayas. Los que hemos recorrido algunos kilómetros, sabemos qué es lo que Dios hace en nuestra vida y en esa compañía. Y cada uno de nosotros podemos decir, sí, Señor, tú has estado conmigo siempre. No puedo decir ningún instante en que tú no lo hayas estado. Soy yo quizás el que no he estado contigo.
Soy yo el que no he querido atenderte. Soy yo el que me he separado de ti. Pero tu promesa es siempre la misma. Es fiel. Nunca me has abandonado. Como hijos de Dios, nunca estamos solos. Y esa es la gran grandeza que podemos disfrutar. De que Dios está siempre con nosotros cuando hemos confiado en Cristo como nuestro Salvador personal. Dice la palabra de Dios, Jesús mismo, y él dice y también la palabra lo dice en otra oportunidad como en esta: aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo tú estarás conmigo. No hay situación en la que Dios te abandone. Y debemos tenerlo presente siempre. Cristo establece con nosotros un compromiso solemne de decir: yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué necesario es esto para nuestra vida? ¿Qué necesario es esto para el matrimonio? ¿Qué necesario es esto para el hogar? Confiar en estos tres pilares, porque Dios nos bendice cada día, sabiendo que Él tiene cada día cuidado de mí, que no me abandona nunca y que también está presente en todas mis necesidades cuando realmente la necesito. Cuán importante es descansar en el Señor, cuán importante es confiar verdaderamente en Él. Y como hijos de Dios, como familias de Dios, necesitamos retomar, revitalizar estos pilares de la fe. Seguir bendiciendo nuestras vidas, nuestros matrimonios y nuestras familias. Pero en tercer lugar les decía que había algo más. No solo una demanda, no solo una bendición, sino por último una responsabilidad. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. Vivimos por gracia y en la gracia y existe siempre una controversia con nuestra naturaleza caída. Y debemos necesitar constantemente apoyarnos en Dios para reforzar esa relación con Él. Necesitamos ese esfuerzo, que con nuestras propias fuerzas no es posible, sino con el poder de Dios en cada uno de nosotros. La vida cristiana, decíamos, no es una vida religiosa, sino una vida de relación con Dios a través de Jesucristo. Los que tenemos ya la oportunidad de vivir y de experimentar esta relación, podemos decir que no hay nada más grande que nos haya sucedido en la vida. Poder disfrutar de esa bendición que dice la palabra de Dios, como hemos dicho en esta mañana. Pablo dice: Dios es el que por nosotros produce el querer como el hacer, por su buena voluntad. Entonces, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Si es Dios el que lo produce, ¿en dónde está mi responsabilidad? En defender la dependencia del Señor cada día en mi vida y en mi hogar, esforzándome y siendo valiente para que esa dependencia de Dios no decaiga, ni en mí ni en los miembros de mi familia. Porque cuando esto es así, apoyándonos en las promesas de Dios, es entonces cuando Dios bendice realmente nuestras vidas. Hoy el mundo necesita menos sermones sobre el hogar y más hogares que vivan profundamente según Dios. Tenemos que estar dispuestos a responder a Dios. Tenemos que estar dispuestos a aceptar esa demanda de Dios, porque se lo debemos a Dios en Cristo Jesús. Cristo es el que va a hacer posible en mi vida que esa realidad sea un testimonio para otros. En un mundo donde solo van quedando casas, es necesario construir hogares. Hogares que vivan a Cristo. Hogares que manifiesten el amor de Cristo mediante la comprensión y el perdón. Que vivan a Cristo manifestando también que Dios es el centro de nuestra vida. Esa es nuestra responsabilidad. Dios está dispuesto a darnos todo lo necesario para cumplir. Pero como Cristian y Steffi han decidido hoy aceptar ese desafío en sus vidas. Cada uno de nosotros, que lo hemos hecho en algún momento quizás,
debemos renovar esos votos con el Señor y decirle: Señor, estoy dispuesto a que tú puedas seguir siendo de bendición para mí, para mi familia, y también ser de bendición para aquellos que no te conocen. Que el Señor nos bendiga. Podemos ponernos en pie.